Hola, hola. Hoy aprenderemos sobre los artículos. Estoy seguro que ustedes o todos nosotros hemos hablado alguna vez el perro, el niño, los años, las alumnas, los estudiantes, un día, una novia, unas amigas, unos carros y etcétera, etcétera. Bueno, sin saber muchas veces hemos dicho varias palabras, pero cuando hablamos el, la, los, las, un, una, unos, unas, estamos hablando de los artículos. Es por eso que hoy día vamos a aprender sobre los artículos. Hay dos, artículos determinados y artículos indeterminados. Hoy día vamos a aprender los dos tipos de artículos. Empezamos con los artículos determinados. El, la, los, las. En indeterminados tenemos un, una, unos, unas. Ahora, cuando hablamos de los artículos, muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es un artículo? Entonces, definimos de la siguiente manera. Son palabras que modifican al sustantivo. Más adelante vamos a aprender qué es un sustantivo, pero ya les doy una idea que el sustantivo es un tipo de palabra que se usa para nombrar a un ser, a un objeto, a un lugar o a un concepto. Por ejemplo, sábana, cama, impresora, laptop, computadora, etcétera, etcétera. Entonces, los artículos son palabras que modifican al sustantivo. Siempre se ubican antes del sustantivo. Es por eso que decimos la casa. Casa es un sustantivo. La es un artículo. La casa. Además, coinciden con o sea, con el sustantivo, en género y número. También vamos a ver eso más adelante. Ahora vamos a aprender sobre los artículos determinados. El es masculino singular. Masculino singular. La, esto vamos a poner de esta manera. Ahora sí. La se refiere femenino singular. Los se refiere masculino plural. Y las se refiere femenino plural. Ahora vamos a ver sobre los artículos indeterminados. Un se refiere a masculino singular. Una se refiere a femenino singular. Uno se refiere a masculino plural. Y unas se refiere a femenino plural. Ahora sí. Cuando hablamos de los artículos determinados, ojo, artículos determinados, se refiere
a las cosas o a los elementos que conocemos. Es cuando ya conocemos el elemento que designa el sustantivo. Por ejemplo, si decimos el niño, estamos hablando del niño, conocemos al niño, el niño, la abuela, los años. Entonces, por eso dice, ¿no? Artículos determinados, también llamados definidos, se utilizan cuando ya se conoce el elemento que designa el sustantivo. Y ahora, los indeterminados, también llamados indefinidos, se utilizan cuando no se conoce el elemento que designa el sustantivo o no se puede identificar. Muchas veces se usan cuando nos referimos por primera vez a algo y luego se pasa al artículo definido. Por ejemplo, ¿no? Me encontré un perro. Mira, me encontré un perro. Estamos hablando de un perro que no conocía. Me encontré un perro. Pero luego eso lo vamos a pasar, lo vamos a convertir a determinado y decimos, el perro es muy cariñoso. Ya estamos hablando de ese perro que alguna vez me encontré. Cuando me encontré me encontré un perro, no lo conocía. Pero luego, el perro es muy cariñoso. El perro es muy rabioso. Estamos hablando ya del perro que conocemos. Entonces, tenemos dos artículos determinados y los artículos indeterminados. Vamos a hacer algunos ejemplos. En artículos determinados tenemos el, por ejemplo, el campo, el perro, el niño, el señor. Otro podemos hablar en el año pasado. El escarabajo. El príncipe. El gorrión. El mouse. El examen. El abuelo. Puede ser el día, el año pasado, ¿no? Bueno, el año anterior o el año siguiente, el dominó. Listo, y así podemos hablar de él. Se refiere a masculino singular. Él. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de femenino singular. Él se refiere a masculino singular y ahora femenino singular. La. Por ejemplo, ahí podemos hablar de la hamaca, la abuela, la valentía, la niña, la habitación, la gata, la muñeca, la luna. Al otro podemos hablar la semana, la playa, la pelota,
la cordillera, la caja. Otro puede ser la escuela. Y así también hay muchos ejemplos sobre femenino singular. Ahora vamos a hablar sobre los. Recuerden, estamos en artículos determinados. Los artículos determinados se utilizan cuando ya se conocen el elemento. Es por eso que estamos haciendo ejemplos de artículos determinados. El, la, los, las. Ahora sí, vamos a hacer ejemplos de los. Los puentes. Los adultos. Los años. Los alumnos. Ahora podemos hablar los Andes. Los otro que puede ser los profesores. Los perros. Los alumnos, los perros, los chicos. Los años, los días. Los teclados. Los papeles. Los cocineros. Los estudiantes. Los zapatos. ¿Ya ve? Estamos utilizando los que se refiere a masculino plural. Ahora vamos a hablar de las, que se refiere a femenino plural. Y tenemos las gatas. Otro tenemos las alumnas. Las camas. Las sábanas. Las razones. Las ventanas. Las amigas. Las vacas. Las a ver, otro, podemos hablar las chicas. Otro puede ser las palomas. Las computadoras. Las cordilleras. Las doctoras. Las profesoras. Ok. Hemos hablado de artículos determinados. Ahí tenemos ejemplos de artículos determinados. Recuerden, los artículos determinados es cuando estamos hablando de un elemento que conocemos. Hay que recordar eso. Por eso dice bien claro, artículos determinados, también llamados definidos, se utilizan cuando ya se conoce el elemento que designa al sustantivo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los artículos indeterminados. Y eso se refiere o se utiliza cuando no se conoce el elemento que designa el sustantivo o no se puede identificar. Muchas veces se usan cuando nos referimos por primera vez a algo y luego se pasa a un artículo definido. Ahora vamos a hablar de un, que se refiere a masculino singular.
Por ejemplo, un día, un hombre, un cuento, un gato, un jabalí, un profesor, un gorrión, un torneo, un estudiante, un globo, un medicamento, un tornillo, un armario, un cocinero. ¿Ok? Eso es un artículo indefinido. Un. Ahora pasamos con el artículo indefinido. Una. Puede ser una señorita. Una señorita. Una papa. Una nana. Ahí está, una nana. Una campera. Una biblioteca. Podemos hablar de una canción. Una novia. Una idea. Una estrategia. Una olla. Una muñeca. Una avispa o una abeja. Una amiga. Y una mujer. Ok, eso es ejemplo de artículo indeterminado una. Ahora vamos a hablar de artículo indeterminado unos. Unos cuadros. Unos perros. Unos aviones. Unos amigos. Unos soldados. Unos profesores. Unos jugadores. Unos carros. Unos estantes. Unos gatos. Puede ser unos niños. Unos sándwiches. Así es, sándwiches. Unos sándwiches. Unos cocineros. Unos libros. ¿Listo? Ahí tenemos de ejemplo de artículos indeterminado unos. Ahora vamos a hablar sobre los artículos indeterminados unas. Por ejemplo, unas ventanas. Unas amigas. Unas ganas.
unas canciones, unas novias, unas ideas, unas amigas, unas nueces, unas abejas, unas palomas, unas botellas, unas profesoras, unas flores, unas verduras. Ok, ahora sí, hemos terminado con los ejemplos. Entonces, jóvenes, señoritas, hay que practicar. Cuando hablamos de el, la, los, las, estamos hablando de artículos determinados. Y cuando hablamos de un, una, unos, unas, estamos hablando de artículos indeterminados. Por lo tanto, cuando alguna vez en tu examen o alguien te diga, a ver, dime un artículo, tú solamente piensa en esas palabras. Si te dicen artículo, un artículo, recuerda que te está pidiendo que digas o que menciones el, la, los, las, un, una, unos, unas. Eso es lo que te está pidiendo. Ahora, si te dice, menciona un ejemplo con el artículo, con cualquier artículo, tú puedes decir, pues, los gatos juegan en el techo. ¿Y dónde está el artículo? Los. Entonces recuerda, cuando hablamos de artículos, estamos hablando de dos tipos de artículos determinados, que se refiere cuando se conoce al elemento, y artículos indeterminados cuando no se conoce. Entonces, si te dice cuáles son los artículos, solo recuerda el, la, los, las. Y los otros artículos son un, una, unos, unas. En total tenemos 8 artículos. Recuerda, 8 artículos. El, la, los, las, un, una, unos, unas. Ok, eso es todo. Chao.